Entonces nos fuimos a Machala y estuvimos en ese lugar, un tiempo muy bonito, una manifestación del Espíritu hermosa, tiempo de liberación, hubo ahí de todo, manifestaciones espirituales, gente teniendo libertad. Y yo me sentía muy contenta y les dije a algunos hermanos, les dije, ahora sí les puedo decir con autoridad y no me vengan a decir que no hay cómo ir a buscar, que está muy lejos, que está difícil, porque nos mandamos 12 horas de ida y 12 horas de regreso en viaje. Y yo me sentía así toda empoderada. Esa palabra está muy de moda hoy. Me sentía empoderada y con autoridad para decir, a la casa del Señor se viene porque es necesario y no importa el esfuerzo que uno tiene que hacer, porque ahí se encuentra vida eterna. Y cuando escuché esta historia de este joven que les voy a comentar hoy, yo me quedé en corta y dije, ay no, lo que hemos hecho realmente es poco. El viaje es poco, el esfuerzo es poco, las dificultades que tuvimos fueron pocas. A ese congreso llegó un muchacho que había estado anhelando su libertad desde hacía mucho tiempo. Era una persona que le habían diagnosticado incluso un problema mental, estaba ya por ingresarle a un psiquiátrico. Estaba realmente mal el hombre. Él se había encontrado con el Ministerio Cielos Abiertos a través del internet. Uno de esos días él escuchó una predicación y le tocó su corazón. Y dice que luego quiso volverla a escuchar, él no tenía internet fácil, él tenía que ir a un parque allá en Argentina, en un parque donde alcanzaba un wifi en alguna parte, y en esa hora conectarse a la transmisión en vivo de la iglesia y empezar a escuchar. Y dice que algo le inquietó en su corazón a rechazar incluso la invitación al fútbol de los amigos, la invitación de la familia a comer, todas las actividades que se le presentaban en esa hora, él las rechazaba por ir al parque y conectarse con el wifi de alguna manera y poder escuchar la palabra y participar de una congregación que estaba al otro lado del océano, lejos de él, pero él encontró ahí vida, vida eterna, palabra viva. Y en uno de esos días él escucha una predicación donde la pastora les decía, usted hoy por lo menos ya vino comiendo, todos hemos venido tomándonos un poco de alimento. Y él agradecía, y ella agradecía la comida. Y él se enojó con la pastora. Y ese instante dijo, yo no he comido nada, hoy no he probado alimento, llevo tanto tiempo sin comer. Y ella viene a decir que todos han comido. Ella no sabe lo que es vivir en necesidad. Ella no sabe lo que es vivir lo que yo estoy viviendo. Y se enojó y ahí quedó. Y dice que se resintió de tal manera que no quiso volver a escuchar más. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Justo el pastor se pone todo exhortativo en una predicación. Cuando usted llega con necesidad y justo el pastor se pone exhortativo. Y usted dice, no, yo venía con necesidad de que me consuelen, no me consolaron, me voy. Y no vuelve por unas cuantas semanas. Y voy a poner una pausa ahí porque mis niños deben salir con su maestra de escuela dominical. Vayan mis niños. Entonces, resulta que se enojó por unas semanas y no escuchó, pero algo dentro de él le decía, debo volver a escuchar, debo volver a ver qué pasó. Y cuando de pronto se conecta y no estuvieron los pastores y estaba predicando otra hermana y se molesta otra vez y dice, ¿cómo es eso que los pastores se van y dejan y no están? ¿Cómo va a ser posible si yo necesito? Y justo hoy día no predica el pastor, no predica la pastora. ¿Y quién será esta hermana que ni conozco? Y se queda escuchando de todas maneras. Y esta hermana predica de la mochila que uno carga, del pasado, de las circunstancias. Una mochila que pesa y que no le permite avanzar. Una mochila llena de pecado, llena de dolor, llena de culpa, lo que haya sido. No les voy a dar esa predicación, esa se la dio a él. El objetivo de mi explicación es para que nos demos cuenta que en ese momento el muchacho dijo, yo tengo esa mochila, yo la tengo que soltar. Y no sé lo que tenga que hacer, pero voy a tener que soltarla. Llorando, quebrantado, tomó una determinación y dijo, cuando la pastora venga para América,
No importa el lugar al que vaya, yo la voy a buscar. Y resulta que escucha la noticia de que la pastora Nolondo venía a Machala. Y él toma la decisión y dice, me voy para Machala. No tenía idea dónde era Machala. Agarra un mapa y busca Machala y se da cuenta que está aquí en el Ecuador, a la mitad del mundo, y él estaba en Buenos Aires. No, bueno, me acuerdo en qué parte de Argentina, pero igual Argentina es lejos. Y dice, me voy. Calcula qué tiempo va a llegar al Ecuador, a Machala, caminando. Sale sin dinero, sin comida. Y dice que a la vez él escuchaba, porque dentro de su problema, dice que él escuchaba voces que le decían, ataca, mata, destrúyete. Voces que le llevaban a destrucción. Por eso lo estaban diagnosticando con un problema mental. Entonces él toma el camino para Machala, jalando dedo, yendo, caminando. Alguien por ahí le dio de comer y me impresionaba porque decía que alguien le regaló una magdalena, o sea, un ponquecito. Y con ese ponquecito caminó horas. Y me estaba acordando del pan de Elías, ¿no? El que el Señor le dio de comer y él caminó 40 días con ese pan. Decía, wow, o sea, la palabra sigue siendo real. Lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo vuelve a hacer. Y lo seguirá haciendo cuando encuentra un corazón dispuesto. Este joven caminó todo esto y en un momento del camino, porque dormía donde podía, comía lo que le daban y seguía caminando, llegó a Machala con las zapatillas, las deportivas reventadas. Y en un momento determinado del camino dice que un motociclista se acercó y dice que él se asustó. Y el motociclista le dice, el de arriba me ha mandado que te lleve. Y él dice que se molestaba y decía, no me molestes, no, déjame. Y se volvía a alcanzarle la moto y le decía, el de arriba me mandó que te lleve. Y él no lo creía hasta que el motociclista se paró al lado y le dijo, el Señor Jesucristo me ha dicho que te lleve. Y ahí fue como para él un shock. Se trepó en la moto y lo adelantó mucho tiempo y dice que él se dio cuenta que se subió a la motocicleta y no sabe cuánto fue el tiempo, pero había avanzado muchísimo más de lo que había sido, lo que debió haber avanzado. Yo le digo, Padre, ¿tú también mandas a tus ángeles vestidos de motociclistas? Así que el hombre llega a Machala y busca dónde es. Y él se arriesga, él no tenía ni la entrada, no tenía el dinero para comprarla. Y cuando cuenta su historia a las personas del Congreso, todos se quedan asombrados, maravillados. Y él empieza a pedir que oren por él porque tiene las voces que le dicen que tiene que destruir. Llegó el día del Congreso, el primer día fue el viernes, no estuvimos nosotros ahí, sino el día sábado. Y había habido un tiempo en el que se levantó él literalmente como el endemoniado gadareno. Si usted no ha leído del endemoniado gadareno, vaya, ponga en Googlelo, póngale endemoniado gadareno, le va a dar el pasaje de la Biblia al que se refiere y vaya a leerlo. ¿Sí? Pero este endemoniado gadareno era, dice la Biblia, feroz en gran manera. Entonces ahí se identificó como si él hubiera sido el endemoniado gadareno, que llegaba en una condición deplorable a la presencia del Señor. Y él fue a buscar esa libertad. Fue liberado en ese día. Y al día siguiente aún todavía tenía manifestaciones. Dice que él se agarraba de la silla porque esas voces que le decían a él, mátala, refiriéndose a la pastora, mátala, destrúyela. Y que él se agarraba de la silla porque no quería levantarse. Esa parte sí la vimos, ¿no? En esa parte estuvimos, no entendíamos lo que pasaba, pero lo veíamos ahí agarrándose la silla y sacudiéndose. Y Ana María me dice, él está mal. Le digo, sí, pero no importa, yo estaba enfocada en mi parte, en lo que yo tenía que recibir en ese día. Y resulta que ella se acerca y solamente lo abraza. Y en el momento en que lo abraza, él es liberado. Mire qué maravilloso. Literalmente fue liberado de los demonios como el endemoniado gadareno. Luego, bueno, el día anterior en una batalla, porque lo trataban de sujetar entre los ujieres y los diáconos de la congregación, lo trataban de sujetar y él estaba totalmente enfurecido y quería irse en contra de ella y en un momento la llega a empujar y la golpea y la manda algo lejos y ella le decía, Señor, pero ¿cómo me va
permitiste que me empujen, que me golpeen. Y el padre le decía a ella, es necesario. Porque al día siguiente, cuando comieron con ella, él fue a comer con ella, lo invitaron a comer. Él le decía, perdóneme, perdóneme. Tenía que testificar lo que había vivido él. ¿Por qué les cuento esta historia, hermanos? Obviamente para dar gloria al Señor, porque yo sé que en sus corazones están diciendo, ¿eso será que fue posible? Es real. Otros dirán, gloria a Dios, porque saben que es real. No importa lo que en este instante estás sintiendo. Lo que yo te quiero explicar en esta hora es que dentro de los seres humanos hay algo que se llama hambre y sed de Dios. ¿Cuándo empezó esta hambre y sed de Dios en las personas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo crees tú que empieza el hambre y la sed? Pero antes de que me respondas esta pregunta, yo quiero explicarte qué significa tener hambre y sed de Dios. Acompáñame a la palabra un momentito en Mateo 22, no, perdón, no, Mateo 5:6. Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen, ¿qué dice ahí? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es el hambre y sed de justicia? No te estoy hablando de algo como cuando a ti te ofende alguien, te hace daño a alguien, te hirió a alguien, te robó a alguien, alguien te hizo algo que a ti te desagradaba y dices, que venga la justicia del Señor y que le parta un rayo por poco, que se quede pobre, como esa canción que dice, bueno, no les voy a decir la canción que no es muy buena, pero que no te guardo rencor, pero le dice que le vaya pésimo. Eso no es la justicia de la que estamos hablando. La justicia de Dios es distinta a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es mano por mano, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, diente por diente. Así dice la justicia del hombre. ¿Qué quiere decir? Que si usted robó, tiene que pagar lo que le robó y además recibir un castigo. Que si usted asesinó, dice la ley que tiene que ser encarcelado y todo eso. No con esto quiero decir que la justicia de los hombres esté del todo mal, porque si no hay una justicia humana, pues aquí habría una anarquía terrible. Pero la justicia de Dios va más allá de eso. La justicia de Dios es declarar al pecador justo. ¿Hay algún pecador aquí? Empezando por mí, somos pecadores. Todos, dice la Biblia, todos nos apartamos de Dios y nos fuimos en pos de nuestros propios deseos. Ir en pos de nuestros propios deseos es equivalente al pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. O sea que por tu pecado y por el mío deberíamos estar muertos. ¿Quién murió en lugar de ti por causa de ese pecado? Se llama Jesucristo. La justicia de Dios es eso, que siendo tú pecador, que siendo yo pecadora, Cristo murió para que mis pecados y tus pecados sean perdonados, para que quien muera en esa cruz, aunque debiste ser tú, aunque debí ser yo, no seamos tú y yo quienes muramos, sino que a Cristo, tomando todo tu pecado en su carne, muriendo su carne, en él se acabó el pecado tuyo y el mío. Y entonces siendo el justo, totalmente justo, se hizo pecado para que tú siendo totalmente pecador seas justo. Esa es la justicia de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Ahora vamos a ver, ¿qué es tener hambre y sed de Dios? ¿Alguna vez has tenido hambre que te duele la panza del hambre? ¿Alguna vez has tenido sed que ya no te pasa? Ya no puedes ni hablar, tienes pegada la lengua en el paladar, te dificulta pasar algo porque no hay saliva en tu boca y tienes tanto calor y has caminado tanto que lo único que quieres es un bocado de agua. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Sí o no? A mí sí me ha pasado. Ahorita mismo que estábamos cantando, lo primero que hice es un poquito de agua. ¿Alguna vez has sentido esa desesperación por tomar un poco de agua? ¿Sabes lo que provoca la deshidratación en una persona? Le provoca cansancio, dolor de cabeza. A veces el dolor de cabeza es porque por pura deshidratación. Te provoca debilidad muscular, te provoca pérdida de la conciencia
y si ya pasas demasiados días sin tomar agua, la persona puede morir. ¿Cuánto tiempo puede una persona estar sin tomar agua? Dice que el promedio para que una persona muera sin agua es de 3 a 5 días. Algunos aguantan hasta los 12, pero ya son muy excepcionales. ¿Te imaginas tú que la palabra del Señor nos dice que la palabra, o sea, la Biblia, la que tú tienes, a ver, levanten las Biblias los que trajeron. Me gustaría ver más Biblias por aquí. Bueno, la del celular puede ser, aunque no es lo mismo. Seamos sinceros, no es lo mismo. En el celular usted no puede hacer los rayones, ni poner los apuntes, ni volverla a abrir y recordar lo que a usted alguna vez le habló el Señor. No sé usted, pero yo sí le tengo apuntadita a mi Biblia un montón de cosas a los lados, escritos mis fechas, cuando el Señor me dio una palabra. Yo hago todo eso, no sé si lo hace usted. En el celular no se puede. Así que sí es buena la del celular en algún momento, pero si usted no tiene una de estas, se está perdiendo algo maravilloso. ¿Ok? Entonces, si la palabra nos dice que el agua que nuestro espíritu necesita se llama palabra de Dios, ¿cuánto tiempo crees que puede estar tu espíritu sin agua? Si tu cuerpo aguanta de 3 a 5 días, ¿cuánto tiempo tu espíritu va a aguantar sin agua? No lo sé, pero aquí hay algunos espíritus secos por falta de agua. Palabra del Señor. Pero no más, ¿verdad? No es mi intención en esta hora hacerte sentir mal. Mi intención en esta hora es que se despierte en ti hambre y sed por el Señor Jesucristo. ¿De qué habla la palabra? Si usted me puede dar un resumen, los que han leído la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema central? El tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Así que cuando estamos hablando de hambre y sed de Jesucristo, necesariamente estamos hablando de hambre y sed de su palabra. Entonces yo les estaba recordando lo que significa tener hambre y sed en el cuerpo. Tu cuerpo necesita de agua, inclusive más que de alimento, más que de comida, pero también necesita comer. Si tú no comes, ¿qué tiempo sobrevivirá una persona sin comer? Bueno, esos son más días, más tiempo. Pero vamos a hacer este ejemplo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿esto ha pasado alguna vez en su casa? Y si no en su casa, cuando usted está en la calle. Usted tiene hambre. Dice, ay, necesito comer algo. Y va a su cocina y solo encuentra papitas fritas, snacks, golosinas, canguil, y hay una gaseosa, no hay agua. ¿Usted qué hace? Vengan las papitas, bienvenidas. Comió papitas, tomó gaseosa, como que le pasó el hambre y le pasó la sed. ¿Usted comió o se alimentó? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre comer y alimentarse? Comer, puedo comer cualquier cosa, pero para alimentarme debo ver que lo que como tenga peso nutricional, verduras, frutas, proteína, y ahí realmente estoy alimentado. Bueno, un día que usted tenga unas snacks, unas papitas fritas, unos cachitos, unos tornaditos, ¿qué más hay? Unos doritos, mega queso. ¿Qué otra cosa hay los que saben de este asunto? Uno de todito, ahí que viene todo mezclado, los cueritos. ¿Qué más hay? Los chifles. Bueno, los chifles son como un poquito mejor porque tienen plátano verde, como que ya. Pero tampoco es que sean de lo mejor, ya. Pero ¿qué pasa si usted todos los días, a toda hora, solo tiene cachitos, papitas, doritos, tornaditos y gaseosas? Dígame qué va a pasar con usted. Deja de alimentarse para solo comer. Usted se va a ver gordito, pero no bonito. Usted se puede hasta engordar comiendo eso. Y uno podría decir, wow, ¿cómo come esta persona? No, está comiendo, pero no se está alimentando. Incluso uno puede estar hasta muy delgado y dice, wow, qué bien que se cuida, pero puede estar desalimentado, mal alimentado, porque no come lo que debe comer. ¿Ok? Lo mismo sucede en su espíritu. ¿Qué tal si usted lee la Biblia solo para cumplir? Porque a mí me dijo el pastor, la pastora, que debemos leer la Biblia, entonces tengo que leer y leer. Pasó y siguió la vida y no le hizo caso, no la obedeció,
no la tomó en cuenta, no ni siquiera meditó en lo que dice esa porción. Hay palabras que ni siquiera entiende qué significan. Entonces es como haber comido un snack, pero no haberse alimentado. ¿Ok? Entonces yo voy a hacerles una evaluación. Quiero que hagamos una evaluación juntos. Insisto, no quiero hacerles sentir mal. Solo que usted haga a la manera de un test para saber su condición de hambre y sed. Este joven que les hablé de Machala, de Argentina, que se pegó el viaje a Machala, a pie, sin recursos, sin nada. Lo único que él tenía dentro de sí era hambre y sed de un Dios vivo. Hambre y sed de algo que él no entendía todavía. Hambre y sed de algo que él no sabía qué mismo iba a pasar, pero sabía que algo tenía que obtener. Sabía que en su ser necesitaba algo impresionantemente fuerte. Él tenía dentro de sí hambre y sed. Yo quiero que tú hagas este análisis. Lo analices en tu corazón y te respondas a ti mismo y te respondas tan sinceramente que te ayude a cambiar una realidad que tal vez te está perjudicando. Te hago la pregunta, ¿qué es lo más importante para ti hoy? Yo puedo preguntarle a un padre de familia y decirle, ¿qué es lo más importante para ti? Y posiblemente diga, mis hijos. ¿Está mal que sean importantes los hijos? No. Pero cuando le ponemos la palabra más importante, estamos en una respuesta equivocada. De pronto yo te puedo preguntar, ¿qué es lo más importante para ti? Y me digas, es que el trabajo. Porque cuando trabajo, tengo los recursos para que a mi familia no le falte nada. ¿Es importante trabajar y tener recursos? Sí. Pero cuando le ponemos la palabra más importante, es una respuesta errada. Pregúntate a ti mismo, hoy, ¿qué es lo más importante para ti? ¿De qué tienes apetito hoy? ¿De una lasaña? ¿De un hornado? Ya les voy a hacer tener hambre antes de hora. ¿De una pizza? ¿De un sancocho de pescado? No, ¿de qué tienes apetito tú? Tengo apetito, tengo deseos de tener una casa grande y un carro, un BMW en la puerta de mi casa. ¿Está mal anhelar tener cosas? No. Pero cuando es lo que más anhelo, está mal. Si tú al examinarte tu corazón, esa respuesta estuvo en algo distinto que la comunión con Dios, tienes un problema. A una persona que quiere tener compañía, que se encuentra solo o sola. ¿Qué es lo más importante? Conseguir una pareja. Conseguir alguien con quien permanecer el resto de la vida juntos. Lo más importante para mí es ahora casarme con alguien, con el que sea, pero con alguien. Error, respuesta equivocada. Cuando tú sientas hambre y sed por Dios, realmente vas a entender lo que es ser feliz. Les repito, cuando tú sientas hambre y sed de Dios, te vas a dar cuenta que realmente aprenderás lo que realmente es ser feliz. Cuando tienes hambre y sed de Dios, realmente aprendes lo que es tener gozo y paz en cualquier circunstancia. A este joven que les decía de Argentina, este argentino, una vez que encontró lo que él necesitaba, se llevó a su casa de regreso a Argentina una sanidad, una libertad que no le podía dar el hombre, porque puso su prioridad primero en su relación con Dios. Y si permanece en esa relación con Dios, cualquier circunstancia no le va a derrotar. Si tú hoy no tienes hambre y sed, si tu respuesta es que lo más importante para ti fue algo, un logro, yo quiero darte otro test para que vayamos viendo cuánta hambre y sed te hace falta. Primero, ¿tienes amor y deseo por la palabra de Dios? ¿Es este libro tu prioridad?
Es lo primero que haces en la mañana, leer una porción, sacarle el jugo, acercarte a ella buscando escucharle a Dios. ¿Sabes que Dios habla? ¿Usted sabe que Dios habla? ¿Le habla a usted o solo le habla al pastor y a la pastora? Yo les he hablado y yo les digo muchas veces mientras predico, el Señor me dijo. Y algunos me dicen, ¿y cómo es que el Señor le dice? ¿Usted le oye? Y entonces empiezan a indagar porque también lo quieren escuchar. ¿Cómo es que el Señor habla y yo no le oigo? Me dicen. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto ayuna usted? ¿Cuántas horas se pasa de rodillas clamando? ¿Cómo hace usted? Es que usted ha de ser súper santa. Por eso Dios le habla. ¿Quieren saber por qué me habla a mí? Porque el Señor nos da una relación. Y cuando hay una relación, hay una conversación. Tal vez tu oración es esta. Señor, gracias por este día. Bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a mis hermanos, ayúdale a mi tío, verás que necesito el carro para el pasaje, dame para la comida, Señor, ya no avanzo, ayúdame, fortaléceme, en el nombre de Jesús, amén. Se levantó y se fue. ¿Está mal esa oración? No, no está mal. Pero esa es una forma de oración. Esa se llama intercesión. Y está bien interceder. El Señor nos puso a interceder los unos por los otros. Pero si tu vida se pasa pidiendo, 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 solamente y no para escuchar te acercaste, entonces ahí te estás perdiendo una relación. Es como que te acercas al Señor con una lista de mercado. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Bueno, que fue mi respuesta. Y no le escuchas al Dios de la bendición. Buscas la bendición, pero no al Dios de la bendición. Vamos a ponernos en relación de pareja o de padres a hijos. ¿Qué te parecería, papá, a ti? Si tu hijo te dice, papi, buenos días, me das la colación, me das la ropa, me das, gracias, papi, chao. ¿Cómo te quedarías? Hey, ¿cómo estás? Quiero contarte algo. No, no, papá, estoy ocupado, tengo que irme, chao. Vamos las esposas a los esposos, aunque en algunos sí pasa. Aquí no, ¿verdad? Mi amor, me das esto, me das este otro, dame para pintarme las uñas, para el cabello, para el de la comida, tus hijos, chao marido, nos fuimos. Y el esposo dice, buenos días. Eso es una relación. Eso es un monólogo. Si tu vida de oración ha sido monólogos, entonces tienes que empezar a incluir la palabra de Dios. La primera forma en la que Dios te va a hablar es a través de la palabra. La primera vez en la que yo escuché a Dios fue en la palabra. Recuerdo tan claramente, yo tenía 18 años. Era una bebé, hace no más de una década. Tenía 18 años y tenía que a mi familia darles una enseñanza. Mi mamá me dio esa tarea, me dijo, tú vas a dar esta noche que nos reunimos todos a orar, tú vas a dar una enseñanza. Entonces yo, ¿y ahora qué daré? ¿Qué daré? No sé si le ha pasado a usted. Ay, la Biblia tan extensa, ¿qué daré? A ver, hagamos así. Esto. Pero yo empecé a buscar qué voy a darle y me llevó a uno de los libros que a mí más me gustaba, que es el libro de Isaías. Y tomé Isaías 42. Y en Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Él traerá justicia a las naciones. Y yo de pronto empecé a sentir mientras leía eso, decía, Señor, sentía que eso era para mí. Y decía, Señor, ¿tú estás hablando esto de mí? Padre, pero si yo, ¿qué de bueno hago? Y empecé a argumentar en mi mente, decir, este pecado y este otro, pero Señor, yo ni siquiera hago esto, pero ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Y todavía más de estas palabras son las que tú dijiste a Jesús cuando se estaba bautizando. Yo de Jesús no le llego ni a los talones. Y es verdad, no lo llego a los talones. Pero en ese momento me inquietó y pasó el tiempo y luego entendí que verdaderamente ese mover en mi corazón cuando leía la palabra, la leía y no podía creer que eso era para mí, era para mí. Fue la primera vez que yo entendí que Dios a través de la palabra me hablaba a mí. Luego pasó el tiempo y seguía leyendo la palabra y hay ocasiones, y hasta ahora me sucede, que yo abro la Biblia y estoy leyendo algo y alguna pregunta que yo le hice al Señor me responde. Yo le pregunto, ¿usted le pregunta a Dios las cosas?
O solo le pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Pregúntele, a ver, Señor, le voy a poner una cosa cualquiera. A ver, Padre, ¿será que está bien eso de la homosexualidad? Pero lejos de religiosidad y de discriminación, porque el Señor no discrimina a nadie. El Señor le ama al pecador tal como es. Dice la palabra de Él, que Él nos amó a nosotros, siendo aún pecadores. Y siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. O sea que no se trata de discriminación. Pero a ver, Señor, ¿estará bien esto? ¿Por qué no te agrada esto, Señor? ¿Le ha preguntado? Yo le pregunto muchas cosas. Y si uno pregunta, uno encuentra ¿qué? Respuesta. No me sale una voz desde el cielo ese instante que me dice, mira, hija mía, así son las cosas de esto. No, no, no escucho así. Voy a la palabra y cuando estoy leyendo, ¡pam!, la respuesta. Y el Señor mismo me recuerda lo que yo pregunté. A veces hasta me olvido lo que pregunto. Pero el Señor me recuerda y entonces empiezo a tener una respuesta. Digo, wow, yo pregunté esto y aquí está la respuesta. Gracias, Señor. Gracias por responderme. Y luego empecé a avanzar un poco más y empecé a preguntar de personas. Y le dije, Señor, ¿qué pasa con tal persona? ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué no puede salir de esta situación? ¿Y qué creen que pasó? Me ha respondido. ¿En dónde? En su palabra. Y luego más adelante, seguía en esto de escucharle, de quedarme callada, inclusive había momentos en los que ya no me acercaba a pedir nada. Le decía, Señor, hoy solo quiero escucharte. Hoy solo quiero estar en compañía tuya. Señor, hoy solo quiero perderme en ti. Yo no sabía cómo expresarme lo que mi alma, mi ser necesitaba de Dios. No podía expresarlo, pero decía, Señor, yo quiero desaparecer en ti. Y ahí entendí que el Señor puso en mí hambre y sed por Él. Luego pasó el siguiente nivel. Le empezaba a preguntar cosas y empecé a escuchar respuestas. Audiblemente las empecé a escuchar y me asusté al principio. No es una voz, es con mi propia voz. Y le digo, Señor, esto que estoy haciendo está bien. No. ¿Pero por qué? Silencio. Vuelve a la palabra. ¿Por qué no está bien, Señor? Buscaba y el Señor me daba respuesta. Y en una ocasión estaba de rodillas. Cuando recién fue ungida como pastora, alguien me bajó del tercer cielo porque me sentía en la gloria cuando me ungieron como pastora. Yo me llevaba el mundo por delante ese día. Dije, ay, Padre, qué maravilla. Y una persona al día siguiente me hizo sentir como un zapato, porque me dijo que le había visitado no sé qué persona y él me dice, una señora elegante, bien vestida, con una ropa fina, ella sí es una pastora. Y yo me quedé así, Señor, o sea que yo no soy, porque soy sencilla. Y me sentí mal. Y dije, claro, ella dirige una iglesia de como 2,000, 3,000 personas. Y yo, Señor, no, y apenas empiezo. En verdad, capaz que yo no soy pastora. Y me puse, le soy sincera, me puse a llorar, me puse de rodillas y le dije, Señor, yo no quiero un llamamiento de hombres. Si esto no ha venido de ti, Señor, házmelo saber, porque yo no quiero ser una persona que se llama lo que no es. Yo no quiero ser eso. Y ese día de rodillas, le escucho lo que me dice mi papá, mi pastora amada. No les puedo explicar, ni les puedo abrir la mente, ni me puedo meter en ustedes para hacerles saber que esto es real. Lo único que yo puedo hacer es despertar su interés, inspirar su corazón para que ustedes busquen su propia experiencia personal con el Señor. Si ustedes no aman la palabra, si usted en este instante en su corazón se da cuenta que ha pasado semanas sin leer la palabra, que ha pasado días sin sacarle algo especial a lo que el Señor dice, que no le ha inquietado su corazón el saber qué piensa Dios de usted, entonces usted ponga ese foquito rojo de alerta y diga, me falta hambre y sed. Vamos al segundo punto. ¿Amas pasar tiempo con Dios?
O estás tan afanado en tus actividades, te levantas a las 5 de la mañana, corres por aquí porque te atrasas y sales al trabajo y llegas a las 7, 8 de la mañana a trabajar y pasas todo el día empeñado y te retiras de tus labores 8, 9 de la noche, regresas a casa tan cansado que lo único que quieres es acostarte a dormir y así día tras día, semana tras semana. Y luego dices el domingo, ay, qué rico quedarme por fin el domingo durmiendo. ¿Y la iglesia? Algún día voy a ir. Si te está pasando eso, quiero decirte una cosa. Ese es un engaño del enemigo. Tú tienes tiempo para dedicarle a Dios. Y no se trata de que te pases horas orando. El Señor no es cruel para decir, si tu trabajo y tu horario es tan fuerte, no es cruel para decirte, a ver, si no pasaste 2 horas en mi presencia, no estoy contigo. Dios no es así. Pero yo te aseguro algo. Si tú vas en bus, es el mejor tiempo que tienes para ir leyendo, ir orando, ir conversando. Si te haces el dormido en el bus, no hay problema. Y ahora con la mascarilla es más fácil porque hablas y nadie te ve y nadie te considera loco. Pero aunque no tuvieras mascarilla, anda hablando con el Señor. Y si el mundo te considera loco, que te considere loco. Lo importante es que tú tengas una relación con papá. ¿Cuál es el primer pensamiento que tú tienes por la mañana? Ay, hay que ir a trabajar. ¿Cuál es el último pensamiento que tienes en la noche? Veamos Facebook, Instagram, TikTok. Y te quedas dormido con el celular en la cara. O te levantas cada mañana y abres los ojos y dices, gracias Señor, un nuevo día. Gracias por una nueva misericordia. Ayer hice tonteras, ayer me equivoqué, ayer me fue mal, pero hoy es un nuevo día. Hoy es un día de misericordia. Hoy lo tengo para gozarme y deleitarme porque este día lo hizo el Señor. Bueno, me puse muy bíblica, pero por lo menos le dices, gracias Señor, porque abrí los ojitos. ¿Cuánta gente esta mañana no abrió sus ojos? Y tú los abriste. Tal vez en un colchoncito, tal vez en una estera, pero abriste tus ojos. Ese es tu primer pensamiento, tu último pensamiento. Cuando trabajas, ¿en función de quién trabajas? Cuando estás en la calle caminando, tú sabes y eres consciente que los ojos del Señor están sobre ti y no para castigarte, sino para amarte. ¿Lo sabes? Si no has llegado a ese punto, vas a empezar a tener que clamar por hambre y sed de Dios. Otro punto. ¿Eres liberado de la influencia del mundo? ¿Eres tú libre de la influencia del mundo? ¿O te jala más una discoteca todavía por ahí? ¿O te guardas calladito el cigarrillo porque no quieres que nadie se entere y sacas calladito ahí? ¿O de vez en cuando te pegas todavía tu viernes no santo? Sí, porque hay viernes santo y viernes no santo. ¿Todavía te pasa eso? ¿Sabes qué te está pasando? Que cuando tú tienes hambre y sed de Dios, Él te aparta del mundo. No tienes que esforzarte tú. Yo he visto, sí, hay cierto que hay que poner de parte, pero a mí mismo me pasaba. Yo no podía hacer ciertas cosas para apartarme de las cosas que me gustaban y sabía que estaban mal. Y hacía cosas desagradables para los ojos del Señor y después corría a su presencia, perdón, 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 nunca más. Y al día siguiente otra vez. Y cada vez la culpa me atormentaba y cada vez las circunstancias de mi diario vivir me atormentaban porque yo sabía que no estaba bien. Pero no podía salir de esa concupiscencia, de ese círculo vicioso. Hay algunas personas que yo he sabido que querían dejar de fumar, por ejemplo, y empezaron a reducir de a poco, de a poco, de a poco, pero su corazón les dolía porque el cigarrillo los llamaba. Yo he sabido de personas que se han esforzado tanto por dejar el licor y vuelven a caer. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Señor nos dijo, no es en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo.
Y también sé de hay personas, y a mí me pasó, que un día sin saber cómo, un día sin darme siquiera cuenta, un día sin siquiera yo poner de mi parte, el Señor me apartó de cosas que estaban mal. Y me di cuenta que cambió algo en mí y yo no sabía qué. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a tener hambre y sed, cuando empiezas a clamar por su presencia, Él te pone tal saciedad que ya dejas el cigarrillo, te deja de gustar, el licor te deja de gustar, la pornografía te empieza a parecer asquerosa, lo que quiera que estés haciendo, desagradable a los ojos del Señor. Y a tú no solamente que ya ves que está mal, sino que ya no te llama, ya no necesitas, porque lo que ha saciado tu alma se llama la presencia y la comunión con Él. Yo de pronto ya me di cuenta que ya ni la música me llamaba la atención. ¿Oír música secular es pecado? Bueno, el reggaetón sí ha de ser. Yo creo que sí, ese es pecado. Y más allá de que no me gusta el ritmo o la música, pero, o sea, las letras como que no, ¿verdad? Yo creo que ese sí es pecado. Y cualquier cosa parecida a eso es pecado. Pero hay música que uno puede escuchar. Pero una pregunta, ¿es la música que más te llama o es una música que puedes escuchar? Yo recuerdo no me di cuenta cuándo pasó, lo único que quería escuchar era canciones cristianas, canciones que hablen de mi Señor. Puede mi familia ratificar lo que les digo, yo ya no escucho otra música. Y no porque el resto de canciones sean pecado, sino porque ya dentro de mí ya no quiero más. Hay ocasiones que como familia nos reunimos y mis hijos ponen una canción, ponen lo que quieren oír y disfruto con ellos de ese tiempo. Pero cuando se trata de escuchar cuando se trata de que yo quiero oír algo, yo ya no busco otra cosa más. Ya no me gusta, ya no me sacia, ya nada. Me pongo a arreglar mi casa y pongo a todo volumen lo que puedo, aunque sea el celular. Música de alabanza, adoración, músicas cristianas. Y ahora hasta las de inglés me gustan. Ya las estoy entendiendo. Ya las estoy entendiendo porque ya dentro de mí ya no hay eso. Y yo me pongo como ejemplo no porque yo sea la más santa, sabe el Señor que soy una persona fallida completamente. Me pongo como ejemplo, lo más cercano que tengo. Es lo más cercano que yo tengo. Así que les digo más o menos lo que el Señor ha hecho conmigo. Otro punto del test. ¿Tienes necesidad de la comunión con otros creyentes? ¿Tienes necesidad de venir a la iglesia? Dices, yupi, el domingo, o dices, ay, domingo, hay que levantarse. Mi mamá me obliga a ir a la iglesia. No, es que si no voy, los pastores se enojan. Yo creo que de ustedes ninguno nos tiene miedo, ¿o sí? Espero que no. Yo particularmente me gusta venir el domingo, me gusta mucho. Como alguna vez con mi esposo en broma decíamos, no me da ganas de ir a la iglesia hoy domingo. Luego me acuerdo que soy el pastor y se me quita. ¿Tienes deseos de estar aquí? De ver las caritas angelicales de tus hermanos santos, lindos. Véale al que está al lado suyo, véale. Mira esa carita hermosa, vea. ¿Cómo no le va a dar ganas de venir a verlo por lo menos una vez a la semana? A verme a mí, claro. El día miércoles tenemos un tiempo de intercesión y adoración aquí. Y yo estoy, no, perdónenme, les quiero mucho a los del domingo, pero me gusta más venir el miércoles. Yo no sé qué tiene ese día y qué está haciendo el Señor aquí, pero sí o no, Gaby no me deja mentir, Adrianita no me deja mentir, ¿quién más? Jimenita no me deja mentir. Nos lanzamos un tiempo de adoración aquí que la hermana Yuli que pone las letras, un rato se olvida de las letras y ahí quedan las letras y vamos a adorar. Y vibra nuestro, ¿sí o no, Gregory? Este joven aquí en el teclado se transporta al tercer cielo, a ratos me da penas bajarlo de ahí porque ya se acabó. Pero mi alma espera el día miércoles. Yo digo, wow, yo quiero estar ahí. Vamos, hoy es miércoles. ¿Qué irá a hacer el Señor? Además que aprendemos de liberación, ¿verdad? Yo me quedo realmente sorprendida lo que la presencia del Señor está haciendo en mí. Pedro, te fugaste el miércoles.
Nunca más, ¿verdad? Chévere, mijo. Cuando dentro de ti hay hambre y sed, quieres venir a la iglesia. Quieres estar aquí, porque aquí hay algo especial. Cuando la presencia del Señor se mueve en medio de la adoración de sus hijos, algo especial sucede. Por eso hoy día hicimos al revés. Hoy tuvimos una canción para decir que Él es poderoso, para darle la gloria a Él primero, sí. Pero luego de esta palabra vamos a tener un tiempo de adoración y que el Padre nos dé la gracia que como el miércoles aquí se derrame de la presencia del Espíritu mientras tú y yo adoramos. En uno de los días miércoles yo abría los ojos y les veía a todos adorando y les decía, Señor, qué lindo. Y el Señor me dijo, eso es lo que quiero. Me gusta lo que están haciendo. Y para completar, aquí hay una hermosa profeta. Bueno, hay más de una. Una mujer que yo sé que tiene el don profético. Y ese día en don profético dijo, hijitos, me agrada. El Señor habló a través de ella, me agrada la adoración. Síganme adorando. ¿Sí o no, Adrianita, que el Señor dijo eso? ¿Sí o no? Lo dijo, los que estuvimos aquí lo escuchamos. Y entonces solo sucede eso cuando tienes tú hambre y sed del Señor. Necesitas venir a la casa del Señor, a compartir con tus hermanos, porque la iglesia es un espíritu, reunidos los espíritus de todos nosotros, somos una iglesia. Y si alguno falta, es como si te faltaría un dedito. Cuando tú dejas de venir a la iglesia, le estás dejando al cuerpo de Cristo sin sus miembros. Y tú me puedes decir, este argumento lo he oído montones de veces. Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a una iglesia porque Dios está en todas partes. Y yo aquí desde mi casa puedo orar y Dios está ahí. ¿Es verdad o es mentira eso? Totalmente cierto. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Eva en la tentación cuando la tentó? Le dijo parte verdad y parte mentira. Le dijo, come, no pasa nada. Parte verdad, parte mentira. Igualito es ese argumento. Parte verdad, parte mentira. ¿Verdad que Dios está en todo lado? ¿Verdad que en tu casa el Señor está contigo? ¿Verdad que si tú oras fuertemente en tu casa, la presencia del Señor puede descender y puedes ver los prodigios y los milagros y Dios te puede hablar y puedes traspasarte hasta el tercer cielo con la presencia del Señor en tu casa? Totalmente cierto. Pero ese es un argumento egoísta. Porque dice, yo no necesito de la iglesia. Yo puedo estar en la presencia del Señor solo. Yo oro en mi casa. Yo creo en Dios. Yo y yo. ¿Para qué quiere el Señor que tú estés aquí? El Señor quiere que tú estés aquí para beneficio de los demás. Yo sé que usted viene aquí a recibir y está bien. Y usted viene a escuchar la palabra y está bien, le va a edificar. Y yo me dedico a estudiar la palabra por su bien y eso está bueno. Que venga hambriento, que venga necesitado, está bien. Pero usted tiene que saber que viene a la iglesia más a dar que a recibir. Usted viene a la iglesia a hacer su primer ministerio y su primer servicio al Señor, que es adorarle. La palabra del Señor en Isaías 41, 43, 21 nos dice que nosotros somos un pueblo creado de Él, para el servirle a Él, para adorarle a Él. Si tú no vienes a la casa del Señor y le adoras como pueblo, no estás cumpliendo un ministerio. Por eso nos desesperábamos en el encierro y en la pandemia. Yo no sé usted, pero yo estaba desesperada en la pandemia. Yo quería regresar a la casa, no tanto por estar aquí, porque este sea un lugar súper especial, que sí lo es. Porque cuando uno consagra un lugar, una vida para el Señor, es distinto a lo que no es consagrado. Pero era la necesidad, es una necesidad que tú y yo tenemos de estar en el conglomerado del pueblo de Dios, adorándole. Primer punto. Segundo punto, tú aquí te estás formando, estás recibiendo de la presencia del Espíritu, estás recibiendo de su poder para ser testigos. ¿Se acuerdan la palabra de la semana pasada?
¿Para qué te da el Señor el poder? ¿Para que te levantes y digas, en el nombre de Jesús me viene un carro último modelo? No, es para ser testigo. ¿Y cómo se es testigo? Con palabra y con vida. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaba el pastor Mauri la semana pasada? La luz de Jesucristo, la menorá que se enciende para alumbrar a las naciones, al mundo, a tu familia, a tu vida, está alimentada por el un olivo, por el otro olivo, el un olivo que tiene que ver con la ley y el otro olivo que tiene que ver con los profetas. En la ley está lo que se habla, lo que se vive, y en los profetas lo que se habla. Entonces tú tienes que ser esa luz que alumbra y que esto te confronta. Lo que aquí te decimos te confronta. Porque te aseguro que si tú vas a estar en tu casa, vas a coger, yo escucho la palabra, pastora, me dicen, yo ahí en el YouTube tengo prédicas a montones, pero te aseguro que esas prédicas tú las escoges. Lo que te gusta, lo que te conmueve, lo que te agrada y no está mal, porque aquí no estamos hablando de lo que está bien y de lo que está mal, sino de lo que tú necesitas, de lo que el pueblo de Dios necesita. Y aquí en cambio yo te confronto. Yo te estoy diciendo de parte del Señor que te hace falta hambre y sed. Tú no hubieras escuchado eso en tu casa. Hoy necesitas venir a la iglesia para ser transformado. ¿Y para qué eres transformado? Porque allá afuera hay mucha gente que te necesita. Porque la iglesia no es estar aquí metidos en cuatro paredes diciendo qué lindos que somos, hermanito, bendiciones. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Sino para que lleves a tu familia el testimonio de lo que Cristo está haciendo en ti. Fruto de tener hambre y sed de Él. Así que si todavía en tu corazón no hay ese deseo de estar en comunión con tus hermanos en Cristo, te hace falta hambre y sed. También puedes decir, estoy cansado, trabajo de lunes a sábado y a veces hasta los domingos, y por lo menos voy a descansar el domingo. Pues precisamente porque estás cansado debes venir. Yo no sé ustedes, pero a mí me da fuerza estar aquí. A mí me da fuerza, me da ánimo. Hoy estaba muy cansada, ayer trabajamos con mi esposo hasta muy tarde en un trabajo físico que algún rato les contaré, pero hasta vine adolorida de la rodilla. Los que me vieron llegar subí así. Me dolía la cabeza esta mañana. Estaba enferma esta mañana. Pero yo dije, no, Señor, pude haber dicho, Mauricito, a mi esposo, pastor, predica tú, hoy me quedo en reposo porque estoy enferma. No, dije, yo sé que yo cuando llegue aquí, cuando esté levantada, cuando esté predicando, el Señor me va a sanar. Tuvimos el tiempo de intercesión allá atrás, escondiditas las intercesoras. Pusieron sus manos, como dice la palabra, sobre mi rodilla, oraron por mí y estoy caminando derechita. Fui prudente, vine con otros taquitos diferentes a los que me gustan, así de este tamaño. Pero cuando tú vienes a la casa del Señor con hambre y sed, no vas a salir igual. Tus dolencias, dice el Señor, las sana. Tus heridas, el Señor las sana. Tus necesidades, el Señor las llena. Pero tú tienes que venir con hambre y sed de Él antes de sus bendiciones. ¿Te va a bendecir? Te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él es bueno. Pero tú acércate a necesitar de Él antes de sus bendiciones. Vamos, la siguiente. Si tienes hambre y sed, hay una cosa que te va a pasar. Vas a tener deseo de compartir con otros de Cristo. No te vas a quedar solamente con que mi Señor es bueno y me bendice, sino que tú vas a ver la necesidad de otros y vas a querer darles de lo que Dios te ha dado a ti. Si dentro de ti no está el hablarles a otros de Cristo, y es más, escondes la Biblia para que no te digan cristiano, aleluya, pandereta, hermanito apartado. Entonces ahí hay algo que está faltando dentro de ti. Si cuando tú tienes a alguien delante de ti, lo primero que le quieres hablar es de tu Señor, créeme que hay hambre y sed del Señor en tu vida. Como mis hermanos, por ejemplo, Pedro, yo sé que él canta, se pone a hacer sus producciones musicales. ¿Y de qué cree que pone las producciones musicales de Pedro? Él pone de
la juventud, la vida, el amor. No, él habla de Cristo, cada canción habla de Cristo. Bueno, excepto la de Fuera Diablo, pero bueno, es para darle la gloria al Señor. Ahí hay un hambre y sed. Ahí hay una necesidad. Yo te pregunto, cuando tú tienes un bebé, cuando tu hijo era bebecito, dígame si no le tomabas todas las fotos que te podías tomar. En mi época no había celulares, así que tocaba hacerle rendir el rollo de 36 fotos. Pero ahora que tienes tú el celular, dime si no le tomas montones de fotos a tu bebé y publicas en Facebook, en Twitter el cumpleaños, si abrió el ojo, si dio un pestaneo, si bostezó, la primera sonrisa. ¿Haces eso o no haces eso? Y cuando estás de enamorado, de enamorada, ¿de quién hablas? Todo el día. De tu novio, de tu novia. Cuando uno está enamorado del bebito recién nacido, de la pareja de la que se está enamorando, su principal tema de conversación es esa persona. Vamos a otro más fácil. Si ganó el Independiente del Valle ayer, ¿de qué pasan hablando? ¿Se han visto algunos varones son así, no? Ven la previa, ven el partido y ven los comentarios. Y al otro día los goles. Y a la mañana siguiente a ver las reseñas. Todo el día. ¿Por qué? Porque hay un interés. ¿Cuánto hablas tú de Jesucristo? ¿Es tu principal tema de conversación? ¿Alguien te ha dicho alguna vez, ya, cambia de tema? Lo mismo y lo mismo hablas. Si tu tema principal de conversación, si tú no quieres hablarle a otros de Cristo, dentro de ti te falta hambre y sed. Bueno, pastora, ya nos acaba de dejar todos preocupados. ¿Están preocupados? Si no están preocupados, fracasé. Pero no quiero dejarles preocupados. Si tiene con qué apuntar, yo le quiero dar unos pasos para tener hambre y sed del Señor. Primer punto. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Dentro de todo niño que nace, hay una necesidad de Cristo. Todo niño que nace tiene dentro de sí hambre y sed de Cristo. Pero se va a activar en diferentes tiempos. Si eres una familia cristiana y un niño nace en una familia cristiana, ese niño es más propenso de darse cuenta que necesita de Cristo. A menos que la familia cristiana no dé testimonio. Si la familia cristiana viene a la iglesia y dice aleluya, gloria a Dios, sí, el poderoso de Israel hasta danza, dice yuhu. Y en la casa se contramatan y no da testimonio y vive distinto a lo que la palabra del Señor dice, ese niño va a decir esto es una farsa, esto es una mentira. Entonces en ese punto, ahí es tu responsabilidad de que ese niño o esa niña despierten dentro de sí el hambre y sed del Señor. Pero hablemos de un niño que nace dentro de una familia cristiana, se va a dar cuenta tempranamente de que tiene necesidad y hambre y sed de Dios. Y va a empezar a buscarle desde temprana edad. Si ese mismo niño que nació dentro de sí como naturaleza con hambre y sed de Dios no recibe el estímulo de la vida cristiana, va a pasar buscando saciar su hambre y su sed en muchas cosas hasta que un momento, una crisis, le va a llevar a darse cuenta que nada ni nadie le puede saciar sino solamente Jesucristo. Como nos pasó a nosotros. Yo conocí del Señor ya siendo una persona grande. Pero se despertó en mí una hambre y sed de Él que fue progresando. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿qué significa recibir a Cristo? Decirle, Señor, yo soy pecador, soy pecadora, necesito de tu perdón, te abro mi vida, mi corazón y sé tú mi Señor. ¿Qué tal si lo hacemos ahora en este momento? De una vez, práctico. Cierra tus ojos. ¿Hayas recibido o no? Cierra tus ojos. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tu salvación. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi Señor, mi Salvador y mi dueño.
A partir de hoy, quiero vivir para ti y obedecerte. Dame hambre y sed de ti. Amén. Sí, dale un aplauso al Señor. Segundo punto, tienes que tomar una decisión hoy. Si tú has sido cristiano por muchos años y no has tenido hambre y sed, del Señor. Hoy es el día que tienes que empezar a tomar una decisión, a tener una relación con Dios, a levantarte cada mañana y hablar con Él como tu amigo, como tu Padre, como tu Señor. Una comunicación de ida y vuelta, no solamente a pedir, sino también a escuchar, a leer la Biblia, a obedecerla. Y si no sabes cómo entenderla, pide al Espíritu Santo, ayúdame. Y si necesitas respuestas, preguntas, aquí estamos. Aquí hay muchos hermanos, hermanas que son conocedores de la palabra. Pregunte, crezca en la palabra. Otra, dile al Señor que te enseñe. Pedirle a Dios que te enseñe cómo tener una relación con Él. Que te enseñe a conocerle. Lee la palabra, ese es otro punto. Lee la palabra, pero no la leas como una literatura. Léela despacio. Tómate tu tiempo. Analiza cada palabra. Dile que de esto es para mí. Dile, sensibilízame para entender cuándo tú me estás hablando a mí. Como me pasó a mí alguna vez. Esto es para mí. Esto me está diciendo el Señor a mí. Escúchale a través de la palabra. Y el último paso, repite y persevera. A algunos les pasará de la noche a la mañana. Yo he visto personas que estando en drogas, sin casa, en calle, viviendo mal, un día les hablaron de Cristo y ese día se levantaron y al día siguiente ya no más. Cambió totalmente su vida. A mí no me pasó eso. Yo me tardé años en ir entendiendo, yo me tardé mucho tiempo en ir comprendiendo que necesitaba la paternidad de Dios, que necesitaba su perdón. Me tardé mucho más, pero no dejé de buscarle. A veces me desanimaba y decía, ya no quiero nada, como este chico de Machala, ya no quiero nada, ya. No hay remedio para mí, no, ya soy caso perdido. Pero nuevamente buscaba porque una cosa entendí, que separada de Él, nada puedo hacer. Así que vuelve otra vez, como el chavo, como el perro arrepentido, a buscarle al Señor. Hasta que un día me puso el Señor contra la pared y botada en el piso, porque yo tengo ese recuerdo, un día que ya había desgraciado mi vida, había hecho cosas, tomado malas decisiones, tenía una familia, tenía cosas que sacar adelante y yo sabía que mi corazón se había apartado del Señor. Ya me pegué contra una puerta, me puse contra la puerta porque no quería que nadie entre y ni siquiera las piernas me sostuvieron. Caí sentada en el piso y le dije, hasta aquí, yo no puedo. Yo he tomado malas decisiones. Sin ti mi vida no está bien. Una vez más, dame una oportunidad más. Hoy, a partir de hoy, te entrego mi vida de verdad. Lo he hecho mal. Ayúdame. Lloré hasta que no pude más. Me levanté a enfrentar todo lo que venía. Pero vi su ayuda, vi su mano. Y sabe, Señor, que desde ese día hasta hoy, ni un solo día me he apartado más de Él. Y no es mi mérito. Él escuchó ese clamor y Él lo hizo. Vamos al Salmo 42. Con esto terminamos porque tenemos que adorarle a papá. Porque el momento que tú le adores hoy, se va a abrir un tiempo especial entre tú y Dios, en el cual si tú sinceramente le pides una relación, tu vida puede tener un cambio, como la mía tuvo el día que sentada en el piso llorando, me cambió el resto de mi existencia. El rey David, un ejemplo para nosotros en cuanto a comunión con Dios. Pecador como toditos nosotros, hasta capaz que más. Pero el Señor llamó a este hombre un hombre conforme al corazón de Él, por cosas como estas. Él había estado en una de tantas aflicciones, posiblemente cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y le quiso quitar el reino.
Él sentía tal desesperación por Dios que no sabía cómo expresarla, como me pasó a mí una vez. Yo le decía, quiero desaparecer en ti, y encontré una canción que me gusta mucho. Y dice, no sé dónde comienzas tú y dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de vivir cambiaron al entender tu amor sobre mí. Y yo expresaba a través de esa canción lo que yo podía sentir, que ya no quería encontrar una distancia entre él y yo. Y me desesperaba porque yo quería vivir con él todos los días, ya no quería salir de su presencia. Y el Señor me lo concedió. Y así me imagino esperando y anhelando esa saciedad de Dios. Y escribió esto. Él tenía hambre y sed y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me imagino a David mirando a los ciervos bramando. ¿Cómo bramaba un ciervo? No decía, agua, por favor, agua. No sé cómo es un bramido, como que el rugido se nos hace más fuerte. Pero yo recuerdo haber llorado de esa manera. Haber llorado de tal forma que dentro de mí ya no salían palabras, sino solo quejidos. Y le decía, no puedo más, yo te necesito. Y eso es lo que vio David en un siervo, y él pudo expresar lo que él sentía. Un siervo que brama por sed, lloraba de sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. ¿Usted ha derramado su alma delante del Señor? ¿Quiere que hagamos esto juntos hoy? Ahí se va a perder de su dignidad, le aseguro. Pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Quiere permanecer digno o quiere derramarse delante del Señor? Yo prefiero perder toda mi dignidad, acabar con el maquillaje regado por acá, lanzada en el piso, llorar, despeinarme, no me importa. Espero que a usted tampoco le importe. Pero tenga el deseo de acercarse a su Señor. Mis jóvenes de la alabanza, vamos arriba. Dice que se acuerda de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahí está David, este hombre que sabía lo que era la gloria del Señor. Él dirigió a todo un pueblo cuando llevaba el arca, la llevaba entre cantos y danzas, y danzaba de tal manera que todos, que algunos le criticaron por ser expresivo con el Señor. Porque cuando él se entregaba en adoración al Señor, no le importaba el resto. Por eso le digo que hoy tiene que usted de pronto hasta perder una dignidad. Pero vale la pena. Porque insisto, yo no puedo meterme dentro de usted para cambiar su realidad. Pero Dios sí lo puede hacer. Lo único que Dios espera es que usted le pida. Si esta palabra llegó a su corazón hoy, póngase sobre sus pies. Y más allá de las personas que está a su derecha o a su izquierda, más allá de que llore o tenga que bramar como el siervo, no importa. Si luego deja el piso con lágrimas y otros fluidos de su cuerpo, no importa, tranquilo. Lo importante es que hoy, si usted identificó que no tiene hambre y sed de usted, dentro de usted el Señor, hoy lo vaya a hacer. Y yo sé que hay personas que hoy están en la casa y me dicen, van a ver este video y van a decir, pero yo no puedo ir porque estoy postrado en cama. El Señor sabe tu realidad. Pero hay una diferencia de estar enfermo en casa, anhelando estar en la casa de Dios, que estar enfermo en casa y decir, ay, no, mejor no voy porque me duele la uña. Hay una diferencia y el Señor conoce el corazón. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Vas a escuchar canciones, tal vez las necesites cantar. Ahí están las pantallas, no te distraigas tanto en eso.
Pero incluso si tú no sabes la canción, cierra tus ojitos y escucha y deja que el Señor, incluso a través de la canción, te hable. Si hoy vino tu corazón seco, no lo has permitido recibir agua viva desde hacía tiempo, quiero recordarte esta palabra que te dice el Señor. El Señor les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que el que se acerca al Señor tendrá dentro de sí una fuente que salta para vida eterna. Persevera en buscándole al Señor hasta que dentro de ti haya fuente. El día que dentro de ti haya fuente, vas a entender lo que es ser realmente feliz. Lo que realmente es tener paz en medio de tormentas. Vamos a pedirle la ayuda al Señor, ¿verdad? Cierra tus ojitos, permíteme orar un momento. Sabemos que tenemos un enemigo que molesta. Yo, parte de mi ministerio es este, así que aunque no entiendas lo que vas a oír, permíteme orar por ti. En el nombre de Jesús oro por este pueblo tuyo, Señor. Y con la autoridad que como hijo de Dios tengo, por el nombre y la sangre de Cristo, a los que están aquí y a los que están en casa escuchando, echo fuera todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Ordeno que todo hombre fuerte esté atado en el nombre de Jesús. Y todo argumento de iniquidad que se levante en contra del conocimiento de Cristo, hoy lo dejo cancelado y anulado. En el nombre de Jesús pido que mandes tus ángeles de alto rango a este lugar, Señor. Y rodeen a tus hijos y a tus hijas, Padre. Y a través de este tiempo, Señor, se rindan corazones. Ninguno se quede en un lugar de desconexión. Hoy, Padre, abre las conexiones del cielo y de la tierra. Que en este lugar haya ángeles subiendo y descendiendo, Señor. Ministrando, liberando, sanando, conectando en el nombre de Jesús. Y así, Padre, te pido que abras los labios de los que están sellados. Suelto en el nombre de Jesús bocas para que hablen y se comuniquen con el Señor. Destapo oídos en el nombre de Jesús para que puedan escucharte, Señor. Aquí hay gente que anhela escucharte, Padre, y que ha esperado mucho tiempo para escucharte. Padre, por favor, háblales hoy. Ahí donde estás, hijito de Dios, permite que a través de la alabanza el Padre te ministre. A través de la adoración el Padre te ministre. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Señor, derrama de tu amor en esta hora. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Deja que te mime el Señor en esta hora. Papá, y es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh,
respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.